Nunca pensé que aceptara que el trabajo cambiaría tanto mi rutina. Tenía 33 años, soltera, y la idea de trabajar como secretaria me parecía tranquila, incluso aburrida, hasta que conocí al director. Desde el primer día noté su mirada, algo entre curioso y evaluador, como si estuviera midiendo no solo mi capacidad para organizar papeles, sino también algo más. Al principio eran pequeños gestos. Comentarios sobre cómo llevaba el cabello o cómo me veía al entrar a la oficina. Nada que pudiera llamar realmente la atención, pero lo suficiente para que una parte de mí se sintiera incómoda y otra, extrañamente intrigada. No podía ignorar que había algo en su forma de mirar que hacía que el tiempo se detuviera por un segundo. Una tarde, mientras organizaba unos documentos cerca de su despacho, lo vi. Solo un instante, pero suficiente para que mi corazón diera un vuelco. Él estaba en su oficina, aparentemente concentrado en algo, pero lo que noté me dejó sin aliento. Había una expresión de satisfacción en su rostro que no se correspondía con ninguna reunión de negocios. Mi primera reacción fue apartarme, buscar excusas para fingir que no había visto nada, pero la curiosidad se quedó pegada a mi pecho. Durante los días siguientes, no pude evitar notar la manera en que me buscaba con la mirada. Las conversaciones se volvieron más cercanas, más cargadas de tensión invisible. A veces me invitaba a tomar un café y hablábamos de proyectos, pero había algo no dicho en cada frase, en cada pausa. Me di cuenta de que, aunque no lo admitiera, estaba jugando con la idea de acercarme más de lo que debería. Un jueves por la tarde, cuando la oficina estaba casi vacía, decidió pedirme que revisara unos papeles en su despacho. Al entrar, la atmósfera cambió. No era solo la luz tenue o la música de fondo, había una energía que se sentía en el aire, como si esperara algo. Nos miramos y, sin palabras, entendí que quería hablar de lo que había sucedido. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, tratando de mantener la compostura. Él fue directo, casi confidencial, como si me estuviera confesando un secreto. Hablamos de aquello que había visto, sin usar palabras que pudieran ser demasiado explícitas, pero con suficiente claridad para que ambos supiéramos lo que significaba. Había un juego sutil de miradas, de gestos apenas perceptibles, que nos acercaba sin tocar límites evidentes, pero con la promesa implícita de algo más intenso. Sentí un vértigo extraño, mezcla de temor y fascinación. Nunca antes había estado en una situación donde cada gesto tuviera doble significado, donde un simple movimiento de mano o un suspiro silencioso pudiera comunicar tanto. Sabía que estaba cruzando un territorio delicado, pero también que había algo en esa tensión que me atraía irresistiblemente. Cuando finalmente nos sentamos, la conversación se tornó más personal, más cercana. Había confesiones, pequeñas revelaciones de deseos y curiosidades que nunca compartiría con un colega normal. La manera en que nos mirábamos, la forma en que los silencios se alargaban, todo parecía un baile secreto, una coreografía de intenciones apenas insinuadas. No era solo curiosidad, era una mezcla de excitación y nervios, un descubrimiento que me obligaba a enfrentar mis propios límites. Y mientras hablábamos, ambos éramos conscientes de que la línea entre lo profesional y lo personal se estaba desdibujando, lentamente, como un dibujo a lápiz que se difumina con la luz. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y tensión. Cada vez que entraba a la oficina, sentía esa mirada evaluadora, pero ahora cargada de algo más que curiosidad, había un hilo invisible que nos unía. Una especie de complicidad silenciosa que me ponía los nervios de punta. Intentaba concentrarme en los papeles, en las llamadas, en cada tarea diaria, pero era imposible ignorar cómo cambiaba el aire alrededor de su despacho. Una tarde, cuando el edificio estaba casi vacío, me pidió que revisara unos informes en su oficina. Al abrir la puerta, algo en su mirada me detuvo. No había palabras al principio, solo un silencio cargado, pesado, que nos rodeaba como una manta invisible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mezcla de miedo y anticipación. Él me miraba con esa expresión de satisfacción contenida, como si estuviera evaluando no solo mi reacción, sino mis límites. Me acerqué lentamente, sintiendo cada paso más consciente que el anterior. Él me habló con suavidad, sus palabras casi un susurro, recordándome lo que habíamos compartido antes, pero de una manera más directa, más íntima. No era explícito, pero la intención estaba clara.
Cada gesto, cada pausa, cada respiración nos acercaba, construyendo un espacio donde lo no dicho pesaba más que cualquier conversación normal. Me senté frente a él, intentando mantener la compostura, pero mis manos temblaban ligeramente. Él se inclinó un poco, y sentí como la tensión crecía. No había necesidad de palabras, todo estaba implícito, la energía que nos rodeaba, la cercanía que de repente se sentía tan natural como peligrosa. Era un juego delicado, una danza silenciosa que nos ponía al límite sin que nadie más pudiera entenderla. Hablamos de nosotros, de nuestras curiosidades, de aquello que normalmente no se comparte en una oficina. Sus ojos buscaban los míos, midiendo cada reacción, cada gesto. Sentí como algo dentro de mí despertaba, un interés que no había sentido antes en ningún lugar de trabajo. No era solo la atracción física, era la intensidad de descubrir a alguien que entendía, sin palabras, lo que estaba pasando entre nosotros. En un momento, me levanté para acercarme más a su escritorio. El aire entre nosotros parecía vibrar con cada movimiento, y aunque mi mente gritaba prudencia, mi cuerpo respondía a esa tensión invisible. La conversación continuaba, pero con un ritmo más pausado, más cargado de significado. Cada susurro, cada sonrisa contenida, cada mirada, construía un puente que nos unía sin romper la fachada profesional que nos rodeaba. Sentí que el tiempo se detenía, que el mundo fuera de su oficina desaparecía. Solo existíamos él y yo, y un entendimiento tácito de que lo que estaba pasando no era común, pero tampoco prohibido en ese instante. La cercanía era palpable, y aunque no había contacto físico evidente, la intimidad se percibía en cada detalle, un suspiro, un roce accidental de manos. La forma en que nos inclinábamos uno hacia el otro para hablar en voz baja. Al final de la tarde, cuando el silencio se volvió casi absoluto y la luz se filtraba por la ventana, nos quedamos mirándonos. No había prisa, no había necesidad de hablar. Ambos sabíamos lo que había pasado, lo que estaba pasando, y lo que podría pasar si cruzábamos esa línea. Salí de su oficina con el corazón acelerado, la mente enredada en emociones que nunca había experimentado, y la certeza de que algo había cambiado para siempre entre nosotros. Los días siguientes se sintieron distintos. Todo en la oficina parecía igual, pero para mí, cada gesto, cada mirada, tenía un significado nuevo. Ya no podía ignorar la tensión que nos unía, esa corriente invisible que nos acercaba incluso cuando estábamos rodeados de papeles, teléfonos y reuniones. Cada vez que pasaba cerca de su despacho, sentía el mismo vértigo que la primera vez, pero ahora con una certeza silenciosa, algo había cambiado para siempre. Una tarde, cuando ya casi no quedaba nadie en el edificio, me pidió nuevamente que revisara unos documentos en su oficina. Esta vez, al abrir la puerta, no hubo duda ni titubeo. La atmósfera estaba cargada, pero no incómoda, había un reconocimiento mutuo, un entendimiento tácito de lo que ambos queríamos explorar. Me sentí más segura, aunque mi corazón latía con fuerza. Sabía que cruzábamos un límite, pero era como si ese límite hubiera existido solo para ser descubierto. Nos sentamos frente a frente,